Buenos días, clase. Bueno, en esta semana vamos a ver lo que son los gases. Vamos a estar viendo lo que son las propiedades de los gases, leyes de los gases, ecuación del gas ideal, densidad de la masa molecular de un gas, esquimioterapia de gases, presión parcial y velocidad molecular de promedio, ¿sí? Para ello, vamos a iniciar con lo que es los gases. Vamos a ver las propiedades de los gases. ¿Qué nos dice? Que en el estado gaseoso la fuerza de repulsión son muy grandes y la fuerza de cohesión son casi despreciables. La presión que ejerce un gas depende del volumen de un recipiente que contiene la temperatura a la que se encuentra. Es decir, que el gas no tiene forma ni volumen propio, ¿sí? Su forma es un recipiente que se contiene y el volumen depende de la presión a la que se, a la que se está sometido, ¿sí? Por lo que los gases no pueden comprimirse o expandirse, es decir, se mantienen, ¿sí? ¿Qué dice? Los gases están formados por partículas que se mueven en total libertad en una línea recta y al azar y tienden a ocupar todo el volumen disponible. Como nos dice en el ejemplo, partículas que se encuentran pero en una presión, sí, es decir, no van a salir más allá. Dice, entre las partículas de gas y las fuerzas atractivas y repulsivas son muy débiles. Producen la presión, se produce al chocar sus partículas unas con las paredes, ¿sí? Del recipiente, con las paredes del recipiente que contiene, por ejemplo, al soplar un globo, ¿sí? Esta presión depende de la temperatura que se encuentre. A mayor temperatura, mayor presión. Y a menor temperatura, menor presión, ¿sí? Vamos, ¿qué nos dice? El volumen de las partículas de los gases se consideran despreciables comparados con el volumen que ocupa el gas. El estado de agitación de las partículas en el gas es proporcionado a la temperatura. Es decir, como les decía anteriormente, la temperatura tiene la capacidad de expandirse o comprimirse, dependiendo del lugar en el que se encuentre, ¿sí? Se puede expandir en un ambiente, ¿cómo les puedo explicar? Libre, por decirlo así, y comprimirse cuando está en un ambiente bien presionado, por ejemplo, en una botella, por ejemplo, ¿sí? A diferencia que puede expandirse, aquí está, en una olla de presión sale el vapor y se expande en todo lo que es en la cocina, ¿sí? Que se presenta una densidad muy baja debido a la gran separación que hay entre partículas. Para ello vamos a ver algunos compuestos más comunes de los gases, ¿sí? A ver, el HCN, que sería el cianuro de hidrógeno, tiene como características que es muy tóxico, ¿sí? Que tiene un olor a almendras amargas, más o menos. Vamos al HCl, que es el cloruro de hidrógeno. Este es tóxico y muy irritable. Vamos al H2S, el sulfuro de hidrógeno, muy tóxico, igual olor a huevo podrido. Y así sucesivamente tenemos varios nombres de compuestos que son más comunes, ¿no? Tenemos como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el metano, ácido nitroso, dióxido de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre, que por lo general son muy tóxicos, ¿sí? Vamos acá. Vamos a ver lo que es la presión atmosférica. ¿Qué decimos que es la presión atmosférica? Es la fuerza que ejerce en el aire sobre la superficie terrestre, ¿sí? Esto por lo general se le mide con el barómetro, ¿sí? ¿Qué nos dice? La capa de aire que rodea
la Tierra, la atmósfera ejerce una fuerza por unidad de superficie sobre los cuerpos que se encuentran en el interior. La presión se puede medir mediante un barómetro, como les decía anteriormente. Vamos ahí. El valor de la atmósfera, nivel del mar, es una atmósfera equivale a 1013 por 10 elevado a la quinta de PA o 760 milímetros de mercurio, ¿sí? La unidad de presión de un sistema internacional de Pascual. A continuación presentamos algunas equivalencias. Es decir, una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera también va a ser igual a 101, 325 pounds. Y una atmósfera va a ser igual a 1013 por 10 elevado a la quinta de paz, ¿sí? La presión y su variación en la altura. Vamos ahí. Es decir, como les decía anteriormente, que a mayor altura va a ser menor la presión atmosférica, ¿sí? Y a menor temperatura va a ser mayor la presión atmosférica, ¿sí? Para ello, ¿qué vamos a hacer? Para poder medir lo que es la temperatura, vamos a tener una pequeña fórmula. Vamos a ver el ejemplo que dice, la presión de Quito es de 540 milímetros de mercurio. Calculemos la presión atmosférica, ¿sí? Vamos a colocar 540 mililitros de mercurio como X. Todo esto que multiplica a una atmósfera sobre 760 mililitros de mercurio que vimos anteriormente. Una atmósfera equivale a 760 mililitros, ¿sí? De mercurio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 540 por 1, sería 540. Le vamos a dividir para 760 y esto nos va a dar como resultado a 0,72 de atmósfera, ¿sí? Es decir, que la presión atmosférica va a ser de 0,72, ¿sí? Vamos a ver qué dice del cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura a la cual las partículas de los gases no se mueven. Es decir, que en la temperatura más baja posible, según la tercera ley de termodinámica, el cero absoluto es el límite inalcanzable y a la escala de que equivale a menos 273,15 grados Celsius. Acá nos dice, cuando aumenta la velocidad de las partículas, obviamente se va a ir, y cuando disminuye la temperatura, que va a ir reduciendo partículas, ¿sí? Cuando aumenta, ¿qué va? Va ganando partículas y cuando disminuye, va reduciendo, ¿sí? ¿Qué dice? Aunque habitualmente medimos la temperatura en grados Celsius, la unidad básica en el sistema internacional es de Kelvin, la escala absoluta, ¿sí? Es decir, la relación entre la escala absoluta de T y la escala Celsius de T en minúscula, que nos va a tener como fórmula T es igual a T minúscula más 273 grados Celsius, ¿sí? Esta va a ser la pequeña fórmula. Vamos al ejemplo que nos dice. Uno de los volcanes más conocidos en el mundo de Cotopaxi, ubicado en Ecuador, tiene una temperatura promedio de 9 grados Celsius. Transformemos la temperatura a Kelvin. ¿Qué decíamos? Vamos a utilizar esta fórmula de acá, ¿sí? Vamos a utilizar esta pequeña fórmula. Entonces nos quedaría así. T es igual
a T, obviamente la fórmula, más 273 grados Celsius. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar los 9 grados Celsius por la T minúscula, ¿sí? Entonces nos quedaría T es igual a 9 grados Celsius más 273 grados Celsius. Vamos a tener como resultado T igual a 282. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a ver lo que son las leyes de los gases. ¿Sí? Para ello vamos a tener dos leyes, la ley de Boyle-Marriott y la ley de Charles, ¿sí? Vamos a la primera que nos dice que la ley de Boyle-Marriott fue creada en el siglo XXII, ¿sí? Entre el año 1627 y 1691 en Inglaterra. Este creador, digámoslo así, estudiaron varias veces y lo experimentaron en la presión de un gas manteniendo la temperatura constante y modificando el volumen. Es decir, que en esta ley va a haber la relación entre la presión y el volumen, ¿sí? ¿Qué nos dice? Al mantenerse la constante de la temperatura, la velocidad media de las partículas de gas se mantiene constante y los choques tienen la misma energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ello, vamos a tener una pequeña fórmula para calcular lo que es la ley de Boyle, ¿sí? Como les decía, es la relación entre el volumen y la presión, ¿sí? Vamos al pequeño ejemplo que nos dice, un recipiente contiene 0,6 metros cúbicos de un gas y 5 de atmósfera. Entonces, ¿qué nos dice? Calculemos el volumen que ocupa el gas si se aumenta la presión a 6 de atmósfera sin variar la temperatura. Entonces, vamos a tener los datos, que sería el volumen 1, 0,6 milímetros cúbicos, ¿sí? La presión, la primera presión que va a ser es de 5 atmósferas y la presión 2 va a ser 6 de atmósfera, ¿sí? Y T va a ser la constante, la que vamos a buscar, ¿sí? Es decir, sería el volumen 2. Para ello, vamos a aplicar la fórmula que nos dice que va a ser P1, presión 1 por el volumen 1, igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces, nos va a dar igual a una constante. Pero, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber lo que vale, cuánto vale el volumen 2. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la fórmula, ¿sí? El P está multiplicando, nos pasaría al otro lado dividiendo, ¿sí? Entonces la fórmula nos quedaría el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1, todo eso dividido a la presión 2, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos, ¿sí? Presión 1 tenemos como 5 de atmósfera, todo eso por el volumen 1, que sería 0,6 milímetros cúbicos, todo esto sobre presión 2 que tenemos el 6, ¿sí? 6 de atmósfera. ¿Qué hacemos? Tenemos atmósfera, vamos a simplificar la atmósfera, simplificamos la atmósfera y nos queda solo milímetros cúbicos, metros cúbicos, perdón. Entonces, sería 5 por 0,6 dividido para 6. Esto nos da como resultado a 0,5 metros cúbicos, ¿sí? Es decir, que el volumen que ocupará va a ser de 0,5 metros cúbicos, ¿sí? Perfecto. Ahora, vamos a la siguiente ley, que es la ley de Charles y de Guy-Lucian, ¿sí?
Es un químico francés conocido principalmente por sus estudios que llevó a cabo a comienzos del siglo XIX sobre el comportamiento de los gases, ¿sí? Aproximada a la misma época del científico, también el francés Jacques Alexander Charles analizó la variación que experimentaba el volumen y una determinada masa de gas. Es decir, que en la ley de Charles hacen la relación del volumen con la temperatura, ¿sí? Hacen el volumen con la temperatura. Y la ley de Gay-Lussac, ¿qué es lo que hacen? Hacen relación entre la presión y la temperatura, ¿sí? Pero vamos, para entenderlo mejor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la pequeña fórmula para poder encontrar. Dice la presión constante, el volumen que se ocupará una cantidad de gases directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Cuál va a ser la fórmula? El volumen 1 sobre la temperatura 2. Todo esto va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y nos va a dar igual una constante, ¿sí? Va a ser la fórmula. ¿Qué nos dice la teoría cinética de Charles? Si aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas de gas, también aumenta la temperatura, ¿sí? Al aumentar la temperatura, el número de choques de las partículas de gas y al aumentar el volumen, se producen menos choques por unidad de tiempo. Si ambos efectos se compensan, la presión se mantendrá constante, ¿sí? Para ello, vamos a analizar el pequeño ejemplo que nos dice, en un recipiente en el que se mantiene la presión constante, un gas ocupa un volumen de 6 metros cúbicos a la temperatura de 270 K. Determinemos el volumen que ocupará si aumentamos la temperatura a 540 K. Vamos ahí, vamos a sacar primero los datos. Como volumen 1 tenemos 6 metros cúbicos. Como temperatura 1 vamos a tener que tiene 270 K. Y temperatura 2 vamos a tener que tiene 540 K. Y vamos a buscar la presión, ¿sí? La P, que nos dice la P, que es la constante. Como explicábamos anteriormente, esta era la fórmula B1 sobre T1, todo esto es igual a B2 sobre T2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual que la fórmula anterior, vamos a despejar el volumen 2, ¿sí? Para ello, la temperatura está dividiendo, nos pasaría al otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces la fórmula nos quedaría B2 es igual al volumen 1 por la temperatura 2, todo eso sobre la temperatura 1, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual que la anterior, vamos a reemplazar los datos. Sería el volumen 1 que lleva 6 metros cúbicos por la temperatura 2 que es 540 K, todo esto sobre la temperatura 1 que es 270 K, ¿sí? Tenemos que acá, vamos a simplificar, simplificamos, y nos quedaría solo M al cubo, ¿sí? Metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar 6 por 540, todo eso le dividimos para 270 y nos da igual a 12 metros cúbicos. Es decir, que el gas ocupará un volumen de 12 metros cúbicos, ¿sí? Es decir, que duplicó la temperatura. En el primero teníamos 6 y ahora en el segundo vamos a tener 12, ¿sí? Fue que duplicó el volumen del gas, ¿sí? Vamos al siguiente. Este es un ejercicio que van a realizar ustedes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ley general de los gases. O también se le puede decir una ley combinada
que es decir, vamos a unificar las dos leyes, tanto la ley de Boyer-Marlot como la ley de Charles y Gay-Lussac, ¿sí? Y obtenemos una ley completa de gases. Como explicábamos anteriormente, la fórmula de cada uno era la de Boiler, era la presión por el volumen 1 igual a la presión 2 por el volumen 2. Como resultado, una constante. Y en la ley de Charles vamos a tener lo que es el volumen 1 sobre la temperatura 1 y el volumen 2 sobre la temperatura 2, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este ejemplo, obviamente está la primera fórmula de Boiler y en el segundo ejemplo está la de Charles, ¿sí? Charles y Lucian, como ya se les explicó anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la unificación de las dos leyes. Para ello, vamos a decir, ley completa de los gases. Para una cantidad determinada de gases de un producto de una presión de un volumen dividido a la temperatura absoluta de una cantidad. Vamos a tener que la presión 1 por el volumen 1, todo eso sobre la temperatura 1. Va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Va a tener como resultado una constante, ¿sí? Es decir, que aquí ya le unificamos las dos fórmulas. ¿Se acuerdan que en la primera tenemos presión-volumen, en la segunda que es volumen-temperatura? Y ya combinada tenemos presión, volumen, temperatura, ¿sí? Vamos a ver el pequeño ejemplo que nos dice, un gas a 12 grados Celsius y 1,0 por 10 elevado a la quinta pa de presión ocupa un volumen de 7,4 litros. Calcula el volumen que ocupará a 0 grados Celsius y 1,5 por 10 quintos pa, ¿sí? Vamos a sacar los datos. La temperatura 1 sería 12 grados Celsius y la temperatura 2 sería 0 grados Celsius. Pa1 es igual a 0,1 por 10 elevado a la quinta pa y la presión 2 va a ser igual a 1,5 por 10 elevado a la quinta pa, ¿sí? Ahora, el volumen 1 va a ser igual a 7,4 litros y vamos a buscar el volumen 2, ¿sí? ¿Qué dice? Para eso, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar la temperatura inicial a una escala absoluta, ¿sí? Aquí tenemos grados Celsius, entonces necesitamos pasarle a una escala absoluta, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula que teníamos anteriormente. Vamos a aplicar la pequeña formulita que es esta de acá, ¿sí? Vamos a aplicar esta pequeña fórmula para hacer la transformación. Entonces nos quedaría así. La temperatura 1 va a ser igual a 12 grados Celsius más 273 K, ¿sí? Esto nos da el primer resultado que sería 280 K, la escala absoluta. Y la temperatura 2 va a ser igual a 0 más 273, entonces tendríamos como resultado 273 mismo, ¿sí? Ahora sí, una vez que ya tenemos la escala absoluta, vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? ¿Cómo era la fórmula? La fórmula era de esta manera, ¿sí? Pero como nos dice que debemos encontrar el volumen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos el volumen 2. Vamos a despejar la fórmula, ¿sí?
¿Qué es lo que vamos a hacer? La fórmula despejada nos quedaría de la siguiente manera. V2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2, todo eso sobre la presión 2 por la temperatura 1, ¿sí? Ahora, es decir, va a ser 0,1 por 10 elevado a la quinta pa por 7,4 litros y todo eso por 273K, ¿sí? Todo esto va a ser sobre la presión 2 que teníamos desde de acá, que era 1,5 por 10 elevado a la quinta A, ¿sí? Todo esto por la temperatura 1, que es igual a 285, ¿ya? Tenemos para simplificar, la K se va, y va, se va y se va. Nos quedaría 1,0 por 10 a la quinta por 7,4 litros por 273, todo eso sobre 1,5 por 10 elevado a la quinta por 285. Una vez que se realiza la multiplicación y tenemos como resultado a 4,7 litros, ¿sí? Es decir, el volumen que ocuparía va a ser de 4,7 litros, ¿sí? Bueno, mis estimados, hasta aquí ha sido la clase de hoy. La semana siguiente estaremos viendo lo que es ya ecuaciones del gas ideal, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan, me escriben acerca de los deberes o alguna cosa que no entendieron, me escriben para poderlos explicar mejor, ¿sí? Eso sería todo, mis estimados. Nos vemos en la próxima clase.